Hola, me presento. Soy el doctor Kevin Uriel García Esquivel. Estudio la licenciatura de estomatología en la escuela UCMA. Voy a presentarles hablarles acerca de mi caso del torus mandibular sobre la materia de patología bucal. Bueno, según la OMS, para esto debemos entender que hay dos tipos de torus mandibular y torus palatino. La OMS nos define en general que el torus es una exostosis, es decir, un crecimiento de hueso, o también conocido como una hiperostosis, que son protuberancias óseas benignas que se levantan sobre la lámina central, pero también afecta principalmente al esqueleto de la mandíbula. Bueno, pues como lo vimos o como lo mencioné, es un tumor benigno. Esto significa que o se refiere a que es una afección de crecimiento que no es canceroso, es decir, que no se propaga a otras partes del cuerpo ni invade el tejido adyacente de este. El torus entra dentro de la clasificación odontogénica en tumores benignos orales. Bueno, para esto debemos entender que hay distintos tipos de torus. En el torus palatino los voy a describir muy brevemente porque pues no es acerca de lo que en sí habla mi caso clínico, pero bueno, debemos de saberlo. Está el torus palatino plano, el torus palatino fusiforme, nodular y lobular. En el torus mandibular generalmente son protuberancias lisas y redondas. Ahí tenemos distintos o se manifiesta en la boca de distintas formas. El unilateral simple, que en este caso es de solamente un lado, como por ejemplo vemos aquí en esta imagen de aquí al lado. Solamente si estuviera la exostosis de un lado. Bilateral simple, este sería un caso de bilateral simple. Unilateral múltiple, que quiere decir que es de los de un lado solamente, pero varias protuberancias. Bilateral múltiple, lo mismo, de los dos lados. Este sería un gran ejemplo, pero a diferencia es que se manifiestan varias protuberancias, como si fueran varias montañitas. Ese sería un bilateral múltiple. Bueno, pues ahora sí nos vamos a lo que es la prevalencia sobre el torus. Principalmente en México, bueno, pues encontré un estudio que se hizo en la UNAM acerca del año más o menos del 2006. Se revisaron a 1,338 pacientes, en el cual nos dice que presentaron 266 pacientes con torus en general y 55 casos con ambas alteraciones en el mismo individuo, que corresponde a la prevalencia en un 26, por tanto de cada 10 pacientes 2.6 presentaron torus. En este caso podemos ver una gráfica en donde pacientes sin torus fueron 772 y pacientes con torus fueron 266 pacientes. Esto nos da una escala de un 74% y un 26%. El torus mandibular fue el más frecuente y este fue el bilateral, presentándose en 98 pacientes, que es un 56%, seguido de un unilateral simple, observándose en 43 pacientes. Solo 2 pacientes presentaron torus mandibular unilateral múltiple, y el torus mandibular unilateral, ya sea simple o múltiple, se encontró con más frecuencia en el lado derecho. Entonces, como podemos ver a simple vista o en esta escala, en esta gráfica de pasteles, pues sí, no es muy común, pero tampoco es como, vaya, algo que no se encuentre. Estamos hablando que es acerca de un 34% y un 74% en los que no se encontraron. Bueno, en su fisiopatología, pues no es clara como tal, pero hay evidencias que puede ser hereditario. También pueden llegar a padecerlo las personas bruxistas, muchas personas que comen carne, lácteos, como pues leche, quesos, etcétera, o también pescados. En sí, como les digo, no hay una fisiopatología clara que nos diga es por esto, pero generalmente es por herencia, o sea, hereditario.
Y ahora sí vamos a hablar acerca del caso clínico, o lo que yo encontré. Bueno, antes de esto pues les quise dar como un breve explicación acerca del torus, la prevalencia, muy brevemente, pero para que también estemos conscientes acerca de lo que vamos a hablar. Bueno, en este caso se presentó un paciente masculino de 57 años, vecino de Huehuetoca, El Dorado, que se presenta a consulta para la colocación o más bien para la preparación para una incrustación en la clínica dental Superdengo Huehuetoca, que es donde trabajo yo. La historia clínica del paciente nos indica que es un paciente sin ninguna complicación. En el examen clínico oral por vestibular se observa aparentemente sano, su fondo de saco, como podemos ver en la imagen, bien, una encía libre o adherida en buen estado, y así como a nivel de carrillos y un frente estético agradable. Bueno, ya de nuestro lado derecho del paciente se logra apreciar una corona inferior en su pieza dental número 47. Es igual, encía libre, encía marginal, y su mucosa se encuentra en perfecto estado. Ya de su lado izquierdo igual se logra apreciar, pues igual, encía libre, encía marginal y su mucosa en general, pues sana, y una corona en el diente 36, una incrustación, perdón. Bueno, pues en general dentro de nuestra cavidad oral, en el maxilar superior, se logra igual, del mismo modo apreciar el paciente está sano, no presenta ninguna alteración, correcta higiene, todo pues normal. Bueno, ya en el piso de boca, haciendo el examen clínico oral, es donde nos percatamos que efectivamente hay un torus mandibular unilateral simple del lado izquierdo, cerca de los dos premolares inferiores. Es de tipo único, tiene una consistencia dura, superficie lobulada, de una base sésil, bordes bien definidos, de un color rosáceo y de un tamaño aproximadamente de unos 4 por 2 milímetros, perdón. Como lo podemos ver, no está muy grande esa exostosis que tiene el paciente. Y bueno, en este caso, en esta imagen se logra apreciar mejor, como les había comentado, del lado izquierdo del paciente. En tratamiento, en realidad, sí hay, pero solamente es indicado si el paciente así lo decide. En este caso se hace una exáresis tumoral y, como les dije, es indicado, pero si el paciente refiere que es molesto para él, en la fonética, en el habla, e incluso pues ya técnicamente hacia ahí. En este caso, nuestro paciente que nos llegó a consulta no era su exáresis muy grande o algo que le implicaba el hablar, el comer, el deglutir. Entonces el paciente en su pronóstico decide que pues se va a dejar con su tumor benigno, como les comenté desde hace un rato, que no es canceroso, no va a crecer, no va a mutar, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente pues se le indica al paciente, claro, que acuda a sus consultas de mes por lo menos cada 3 meses para tener un control sobre él. Bueno, y finalmente se me estaba pasando a comentarles que es algo muy importante, y para diagnosticar nuestro torus se necesita una radiografía oclusal. También puede ser panorámica, pero es indicado la oclusal, en donde nuestro torus mandibular, que es el que nos interesa, va a presentar una radioopacidad a la hora de tomar la radiografía. En el torus palatinus pues raramente se va a poder hacer esto, ya que pues obviamente la radiografía oclusal la vamos a colocar por debajo del torus mandibular, por así decirlo. Digo palatinos, perdón. Entonces se refiere a hacer una radiografía y y pues bueno, generalmente oclusal, y también lo podemos lograr o apreciar ver de menor manera, pero en una panorámica. De esta manera podemos diagnosticar la lesión, y como ya les había comentado desde un principio, al tacto esta lesión se siente dura porque estamos tocando hueso. Eso sería todo de mi parte, y espero que les haya gustado mi caso clínico.